El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. Hoy es el miércoles 7 de julio. Las noticias aquí en Casa de Nariño, muchas noticias para hoy. Importante pronunciamiento del Gobierno Nacional a través, cuando se conoce el informe de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ampliación de estas noticias en segundos, aquí están nuestros titulares. Organización alguna del mundo puede pedirle a las naciones como Colombia dejar de actuar ante el vandalismo, la violencia, los bloqueos y el terrorismo de baja intensidad. El presidente Iván Duque habló sobre el informe que la CIDH entregó sobre el paro en Colombia. El gobierno confirmó que el ELN continúa con sus intenciones de financiar acciones violentas en las próximas manifestaciones sociales. Así lo confirmó el ministro de Defensa, quien reiteró la decisión del gobierno de actuar con firmeza para garantizar la protesta pacífica y frenar el vandalismo. La Organización de Estados Americanos debe establecer una misión urgente para Haití. El presidente Iván Duque rechazó el asesinato de su homólogo de la isla, Jovenel Moïse, y urgió la preservación y restitución de la democracia. Colombia cuenta ya con 50.000 estudiantes de los 100.000 programadores informáticos que el gobierno tiene proyectado formar. El presidente Iván Duque encabezó el encuentro Misión TIC 2022, con el que se transformará el país con más empleo de calidad para los jóvenes basado en su talento. Ecopetrol hace parte del programa Empresas por la Vacunación que lidera la ANDI. La compañía inició la vacunación contra el COVID-19 para 12.000 trabajadores de todo el grupo. Hoy arriba un nuevo lote de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. De esta forma se complementa y avanza el Plan Nacional de Vacunación. Colombia reduce en un 70% el consumo de bolsas plásticas. Así se ratifica el avance de la política pública ambiental que apunta hacia la economía circular. Ministerio del Deporte suscribe convenio para 2 obras de infraestructura que beneficiará al municipio de Chigorodó, en Antioquia. El Coliseo de Combate y el Estadio Municipal recibirán recursos superiores a los 20.000 millones de pesos. Casa de Nariño en línea. La noticia en Casa de Nariño en línea. 12 del día, 11 minutos en Colombia. La noticia más importante la tiene el Gobierno Nacional en cabeza del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Hace algunos minutos se pronunció sobre el informe que presentó hoy la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la visita que hizo a nuestro país a propósito del paro nacional. El presidente Duque dijo lo siguiente: nadie puede decirle a Colombia que deje de actuar ante el vandalismo, la violencia, los bloqueos y el terrorismo de baja intensidad. Veamos la declaración del jefe de Estado. Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero los actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la Constitución y la ley y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la ley les otorgan.
Carlos Fernando, y también el presidente, el jefe de Estado, se pronunció a otra sugerencia que hace la CIDH, que hizo la CIDH en las últimas horas. Muy buenas tardes, Slobodan, Camilo, seguidores de Casa de Nariño en Línea. Como usted lo indica, el jefe de Estado, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, también hizo referencia a los colegas allí en el occidente de Bogotá, donde estuvo en la presentación de Misión TIC 2022, sobre ese tema específico que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló de la recomendación de cambiar a la policía de égida, de decirlo así, de estar bajo el mando del Ministerio de Defensa y pasarla al Ministerio del Interior. Hoy Ministerio del Interior. El jefe de Estado recordó que esta fue una decisión histórica que se tomó luego del Bogotazo incluso. El presidente Alberto Lleras Camargo hizo ese cambio porque la policía en ese entonces estaba politizada. Y estaba adscrita en ese entonces al Ministerio de Gobierno, como se llamaba hoy el Ministerio del Interior, con una transformación que ocurrió en los 90. Pues bien, ese cambio político se hizo pasarla al Ministerio de Defensa con toda la observación y todo el rigor para evitar esa politización que fue foco de violencia en Colombia en los años 50. Esto dijo el presidente Duque. Hemos visto la recomendación que hace relación a que el Ministerio de Defensa no tenga a la Policía Nacional dentro de su estructura. Yo quiero también expresar lo siguiente. Ese no es un tema de capricho en Colombia. Desde prácticamente el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable, sobre todo corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y era que durante los años donde la policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia. Y hace algunos instantes, Carlos Fernando, se conoce un comunicado de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, fechado en Nueva York, con 7 de julio de 2021, donde dice que como Estado reiteramos el compromiso que Colombia ha tenido con el respeto y la promoción de los derechos humanos en su territorio. Agrega que en este sentido el Estado colombiano valora y agradece que la Comisión haya reconocido durante su visita, y lo reitere ahora en su comunicado, que el Estado colombiano cuenta con una institucionalidad democrática, sólida, participativa y también pluralista. Son 6 hojas las que contemplan, las que conforman este comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que, como usted lo indica, está fechado en Nueva York, en Estados Unidos, con la fecha de hoy. 6 hojas en donde se hace un completo análisis de ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en donde reitera el compromiso del gobierno colombiano que, con la condición de para el bienestar, la paz y la garantía de la vida de cada colombiano, esta proviene del balance que logre el Estado, garantizando y protegiendo la protesta pacífica de los ciudadanos sin claudicar a su obligación legal y moral de garantizar el orden público, la seguridad nacional y los derechos y patrimonio de todos los ciudadanos, tanto de los que manifiestan como de los que no manifiestan. Dice el comunicado de la Cancillería, el Estado se aparta de algunas consideraciones expuestas por la CIDH, a la vez que expresa la necesidad de que todas las organizaciones de derechos humanos tengan muy en cuenta la responsabilidad que conllevan sus pronunciamientos en medio de la inestabilidad que afrontan algunas naciones derivadas de la crisis de la economía, el empleo y la salud pública acarreada por la pandemia del COVID-19. Así es, Camilo. Sí, y también rechaza algunos temas, pues hace énfasis en que el gobierno nacional ha condenado desde un principio todos los actos de violencia frente a la recomendación de la Comisión de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos delitos. Pues responde el gobierno que ellos también, que siempre se ha rechazado cualquier uso de violencia en medio de las manifestaciones sociales. Hay otro punto fundamental en el comunicado, la respuesta del gobierno colombiano al informe de la CIDH, y tiene que ver con el rechazo absoluto y categórico de una recomendación que hizo este organismo de crear un mecanismo especial de seguimiento de materia de derechos humanos en Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en diversos sectores de la sociedad del país. El gobierno indica que el Estado cuenta con esa institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos. Incluso en Colombia hacen presencia más de 20 agencias de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
que tiene, por supuesto, amplias facultades en materia de acompañamiento y monitoreo en cuanto a la situación de los derechos humanos. Hay más de 100 funcionarios que hacen presencia en todo el territorio nacional y además también la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos, que recientemente fue prorrogada su presencia en el país. Y hay un punto muy importante, dice el comunicado de la Cancillería, con relación al uso de la fuerza. El Estado colombiano es enfático en afirmar que los eventos han sido excepcionales y han obedecido únicamente a las situaciones en las que resultó necesaria la intervención de la Policía Nacional, previo análisis de los principios de la legalidad, la absoluta necesidad y la proporcionalidad y también la razonabilidad. Dice que el gobierno del presidente Iván Duque es respetuoso y garante de la protesta pública pacífica y que no puede bajo ningún motivo estar sujeta al vandalismo, al caos y la destrucción de los bienes de los colombianos. El Estado de Colombia también rechaza y ve con preocupación la sugerencia del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas. Y hay otro punto muy importante, y es que en relación con las denuncias sobre las presuntas desapariciones y torturas durante los procedimientos de traslado por protección que adelantan las autoridades, es importante hacer claridad que no es una política de Estado. Este es el comunicado concretamente de la Cancillería, pronunciándose, repetimos, al informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sobre el paro en nuestro país. Carlos Fernando. Un punto final que es importante aclararle a todos nuestros seguidores. El Estado colombiano advirtió con extrañeza que algunas de las cifras que se presentaron a lo largo del documento no tienen sustento. Lo que es importante. No tienen contrastación y especialmente no dicen la fuente. Eso es muy diciente en un informe. Y también el presidente de la República, ya dejando atrás el comunicado de la Cancillería, hace algunos instantes, como lo decía Carlos Fernando, habló en el evento de Mintic, dijo que el gobierno nacional también condena el uso de menores como escudos humanos por parte de organizaciones criminales, y también el presidente de la República nuevamente condenó los hechos de abuso contra menores en un jardín de la ciudad de Medellín. Esto dijo el presidente. Y esperamos que se adelanten todas las investigaciones y vamos a colaborar con nuestra Policía Nacional a las labores de la Fiscalía, pero los que han instrumentalizado a los niños para esos actos de violencia merecen una sanción ejemplarizante. Los niños de Colombia se respetan y nadie puede buscar a través de ese tipo de prácticas de reclutamiento y adoctrinamiento convertirlos en herramientas al servicio de la criminalidad. Frente a los hechos que se siguen conociendo con respecto a las violaciones a niños en Medellín, en los jardines infantiles, también estamos trabajando con la Fiscalía en esas investigaciones y con la firma de la ley de prisión perpetua. Esperamos que esta ley se pueda ya prácticamente inaugurar con sanciones ejemplarizantes a quienes han pretendido quitarle la inocencia a los niños de nuestro país. Y precisamente hace algunos instantes, Camilo, el ministro de Defensa hizo algunas revelaciones sobre acciones del ELN. Sí, señor, porque estarían detrás o continúan detrás de algunos actos de violencia que se dan en el medio de las manifestaciones sociales. Según organismos de inteligencia, se tiene información que las personas que han protagonizado los bloqueos en las ciudades estarían planeando nuevas acciones violentas, no solo en Cali, sino también en Bogotá, en la próxima jornada de manifestación social el 20 de julio. Sobre este tema habló el ministro de la Defensa, Diego Molano. En segundo término, está claro que alguna información de inteligencia señala que el ELN y las disidencias de la FARC siguen con la intención de financiar actividades violentas y de criminalidad alrededor de algunas de estas organizaciones o individuos. Esa intención que ya han tenido y que ha sido evidenciado en las capturas hechas en los últimos 2 meses por parte de nuestra policía y en el liderazgo que ha ejercido la Fiscalía, señalan esa clara intención y que en algunos casos le han quedado mal a los líderes y a los criminales que han buscado generar violencia y a los cuales no les han pagado. Y ahora buscan nuevamente infiltrar ese desarrollo de esas acciones en Cali y movilizaciones hacia Bogotá con esa intención violenta. Es por eso que el gobierno nacional ya tiene un plan para controlar los desórdenes o los posibles actos de violencia que se presenten el 20 de julio y ha estado construyéndolos con las alcaldías y gobernaciones de las diferentes regiones del país para atender esta situación en la próxima manifestación social. Y ha reiterado el ministro de la Defensa toda la voluntad de diálogo que contiene o que mantiene el gobierno nacional para hablar con los jóvenes de las manifestaciones. Se ha tenido conocimiento de que un grupo de individuos que han estado al frente de los bloqueos,
que tienen intenciones vandálicas y violencia desarrollan planes para la ciudad de Cali y también una movilización masiva con intenciones de violencia a la ciudad de Bogotá. Frente a esas supuestas intenciones y de acuerdo con la información de inteligencia, se ha desarrollado un plan porque no vamos a permitir que vuelva a pasar lo que sucedió el 28 de abril. La fuerza pública, la Policía Nacional, el Ejército mantendrán la presencia activa que han tenido en los últimos 2 meses para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la libertad de los bayunos y particularmente aquí en la ciudad de Cali. Bueno, este plan para garantizar la protesta social y evitar las acciones de violencia ya se ha socializado en Bogotá con la alcaldesa, ayer lo comentábamos, y también en las últimas horas en la alcaldía de Cali. 12:23 en segundos el trino del día. El trino del día. Otra de las noticias en Casa de Nariño en línea tiene que ver con el rechazo contundente que hizo el presidente Iván Duque al evento internacional, la noticia internacional del día, el asesinato en su casa, un ataque terrorista contra el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Pues bien, esto ha dicho el presidente Iván Duque en su cuenta @Iván Duque: rechazamos el vil asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. Nuestra solidaridad con la nación hermana y la familia de un gran amigo de Colombia. Allí, en estas declaraciones, como lo hemos visto esta mañana, muy activo estuvo el presidente, pues habló acerca de lo que ocurrió y el significado de Jovenel Moïse para América Latina y para Colombia. Incluso recordó que él era uno de los líderes de esta parte del mundo en donde pedía acceso mayor a las vacunas contra el COVID-19 y Haití, que tiene un tema de contagio tremendo. Y el presidente ya habló con el secretario general de la OEA sobre lo que está pasando en Haití. Así es. Miremos al presidente. Y es ese cruel, vil y cobarde asesinato del presidente de Haití, un amigo de nuestro país, un defensor de la libertad, una persona que aportó en muchísimos foros al restablecimiento de la democracia en Venezuela, que hizo grandes llamados a la movilización de la cooperación internacional para la distribución equitativa de vacunas. Me solidarizo con afecto con todo el pueblo haitiano. Esta mañana conversé con el secretario general de la Organización de Estados Americanos y dijimos que estamos dispuestos a acompañar no solamente la convocatoria del Consejo Permanente y de la Organización de Estados Americanos, sino cualquier misión que se decida establecer para garantizar la estabilidad democrática e institucional de Haití, expresando nuestra solidaridad. Casa de Nariño en línea, la casa de todos los colombianos. 12 del día, 25 minutos en Colombia. Avanzamos con más noticias aquí en Casa de Nariño en línea. En segundos nos vamos a conectar con un evento que avanza aquí en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y es la celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos. Vamos en segundos con el mensaje del presidente de la República, Iván Duque. Entre tanto, cambiemos de tema porque el presidente de la República participó en un encuentro muy importante, Misión TIC 2022, llamado Juntos Apostándole a la Reactivación Económica del País. Don Johan Rendón, muy buenas tardes y bienvenido. Señores, muchas gracias y buenas tardes. Efectivamente, para que hablemos de ese tema, es un proyecto liderado por el Ministerio de las TIC en Colombia y que se enfoca básicamente en la preparación de jóvenes y de adultos en el país para que sean expertos en análisis de datos, en procesos, para que se formen como desarrolladores web, entre otros aspectos de la informática. Pues bien, sobre ese tema habló el presidente Iván Duque, asegurando que ni Latinoamérica ni Colombia pueden llegar tarde a la cuarta generación, eso haciendo referencia a la necesidad de avanzar en el desarrollo tecnológico en el país. Y tenemos computación en la nube que maneja todas las plataformas de almacenamiento de datos. Estamos moviéndonos hacia robótica desarrollada con Internet de las Cosas. Y estamos también viendo cómo la evolución hacia el 5G va a ser la pauta de tener vehículos autónomos, nuevos sistemas de mensajería, etcétera, etcétera. Todo esto está invitando a una nueva generación a desarrollar capacidades.
Y América Latina llegó tarde a la revolución industrial. De hecho, América Latina también llegó tarde, por llamarlo de alguna manera, a la tercera revolución industrial. Pero lo que no le puede pasar a América Latina es a llegar tarde a la cuarta revolución industrial, porque cada vez será más costoso para nosotros exportar materias primas para consumir tecnología de alto nivel. Este programa Misión TIC 2022 tiene, entre otros propósitos, responder a la demanda de programadores web que hay en Colombia. Hay análisis de compañías expertas independientes que incluso aseguran que para el 2025 habrá un déficit de programadores web en el país. Así que sobre ese tema y la importancia de entrar en ese mercado laboral también habló el jefe de Estado. Llamamos a los emprendedores del sector, llamamos a los rectores, llamamos programadores, y ¿cómo montamos esto? Y entonces ahí sale la idea de Misión TIC. No es graduarse de ingeniero, no. No es competirle con los ciclos de formación tradicional de 10 semestres en las distintas disciplinas, no. Es dotar a estudiantes de las herramientas necesarias para que en un ciclo corto tengan las herramientas que les permitan llegar a programar a esta cuarta revolución industrial, insertarse al mercado laboral y aportar a un nuevo esquema de emprendimiento. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien ha estado al frente del buen desarrollo de este programa, también habló del tema y de la importancia que va a tener y el impacto que va a tener en el mercado laboral de la tecnología en el país. Estas personas que han sido preparadas justamente para convertirse en nuevos programadores web, entre otros aspectos de las tecnologías y la informática. Queridos estudiantes, ustedes son los protagonistas de este programa Misión TIC 2022, donde van a tener oportunidades no solamente de prepararse en temas de programación, sino de conectarse con las necesidades del mercado laboral. Hoy el país requiere, y no solo Colombia, sino el mundo requiere de este talento que estamos formando. Un talento además que tiene que saber que tiene que ser disciplinado, que tiene que saber que esto no es fácil y que en la vida el que sueña en grande y piensa en grande hace cosas grandes. Mire, señores, unos datos muy breves al cierre para entender aún más la importancia de este programa Misión TIC 2022. Como lo decía el presidente Iván Duque, en muy corto tiempo preparar a jóvenes y adultos colombianos para que entren al mercado laboral de la informática. En 2020 se graduaron de Misión TIC 2.600 colombianos. En diciembre de este año 2021 se espera que sean 54.000 los beneficiarios y para el 2022 serán 100.000 programadores colombianos nuevos en el mercado laboral de la informática. Muchas gracias a Johan. Carlos Fernando, más de esta importante noticia. Sí, vamos directamente a la Escuela de Salvamento Acuático de la Cruz Roja Colombiana en el sector de Salitre, aquí en Bogotá, donde está nuestra compañera Paola Beltrán, y quien habló con algunos de los emprendedores y de quienes hacen parte de este grupo de Misión TIC 2022. Paola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y para la mesa de trabajo de Casa de Nariño en línea. Les contamos que hace unos minutos el presidente de la República, Iván Duque, en compañía de la ministra TIC, Karen Abudinen, desarrollaron un nuevo encuentro de Misión TIC 2022. Esta vez se conoce como Juntos Apostándole a la Reactivación del País. Escuchemos algunos de los emprendimientos que participaron en el evento de hoy. Me parece bastante benéfico. Es importante que el gobierno haga este tipo de eventualidades, porque nos contribuye tanto al país como a los futuros emprendedores, y esto nos contribuye en la economía a largo plazo. Y pues es importante, dado que el país necesita focalizarse hacia el crecimiento donde está creciendo, está enfocado el mundo, y que esto es la tecnología, es algo que no podemos evitar, y pues es importante
hoy en día no quedarnos atrás para poder llegar a ser una nación importante en el mundo. Me parece una oportunidad de oro, me parece que es fantástico que el Estado colombiano empieza a apostar por lo que es las tecnologías, apostar por lo que es el futuro. Me gustaría también presentar que esto no se quede simplemente en un tema del ministerio como tal, sino que eso también trascienda a colegios y a universidades, porque también la idea es lograr no solo una educación pública de calidad, sino también, por decirlo así, que la educación pública forme lo que es los siguientes programadores. Invito a todos los muchachos a que por favor entren en estos temas, que por favor entren en la discusión digital. Me parece que hoy en día es algo supremamente necesario. Nosotros los jóvenes tenemos que llevar la batuta de lo que es la tecnología, ya que tenemos más entendimiento, y para emprendimientos ese es el futuro. Sí, el futuro es el tema legal, el tema financiero, el tema de tecnologías y cómo se va todo esto rodeando y cómo se va todo tecnificando hacia el tema de, por decirlo así, llevar todo a través de un programa. Cabe recordar que la meta del gobierno nacional es formar 100.000 programadores a 2022 con el fin de atender los retos que demanda la cuarta revolución industrial. Esto es todo, informó para Casa de Nariño en Línea, Paola Beltrán. Gracias, Paola Beltrán, por este informe. Y con un dato de cierre, el presidente reveló que ya son 50.000 los estudiantes en este momento en Misión TIC 2022. Muy buena noticia. Vamos a esta hora con actualización de informaciones de noticias aquí en Casa de Nariño en Línea. Millonarias inversiones en agua y saneamiento básico hace el gobierno para el departamento de Antioquia y superan los 146.000 millones de pesos. 1.065.000 personas ya se han inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos como parte del Estatuto Temporal de Protección. El SENA abrió la convocatoria Aprendiendo a Emprender, con 300.000 cupos disponibles para formar a los futuros empresarios en emprendimiento digital. Antioquia será sede del nuevo Centro de Industria 4.0 y Economía Naranja, luego de la firma del convenio entre el SENA y el Banco de Desarrollo de América Latina. Casa de Nariño en Línea. Hacemos la pausa y en segundos vamos al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, donde avanza la presentación del Pacto Juvenil por la Libertad Religiosa y de Cultos por parte del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, y en segundos vamos a hablar también con la Ministra de Educación. La pausa. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en Línea. Desde las montañas más lejanas de Colombia, nuestros campesinos han hecho su mayor esfuerzo para producir y cosechar los mejores alimentos para nuestra mesa. A las 5:15 de la mañana suena mi despertador, me levanto, me baño y con mi esposo salimos a ordeñar. Nosotros los campesinos, todo en general, somos muy importantes porque unos producimos la leche, otros producen la papa, otros producen el trigo para el pan, bueno, el tomate, todos producimos. Contamos contigo, consume colombiano, juntos por el campo. Cuando una vacuna es aplicada, una puerta se abre. Y después de un año largo, todos sabemos lo que significan las puertas abiertas. Más empleo, más vidas salvadas, más sueños por cumplir. Poner el brazo es poner el alma. Porque cuando una vacuna es aplicada, Colombia se reactiva de manera segura. La salud en Noticias Casa de Nariño en Línea. Avanzamos con más noticias aquí en Casa de Nariño en Línea. Noticia importante de la salud. Colombia recibirá hoy 104.130 dosis de la farmacéutica Pfizer para avanzar en el Plan Nacional de Vacunación. Veamos el reporte de Liliana González.
En los próximos minutos llegará al país un nuevo lote de 104.130 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, adquiridas como parte de los acuerdos del gobierno nacional mediante el mecanismo bilateral. Asimismo, es importante mencionar que a la fecha se han aplicado más de 272.000 dosis de Janssen en las zonas alejadas con unificación de etapas y en capitales y áreas metropolitanas para mayores de 50 años. La vacuna de Janssen es de una sola dosis que tiene una eficacia del 100% para prevenir la enfermedad grave y la muerte del 63,3% para prevenir el contagio. Bueno, hablando de vacunación y el Plan Nacional de Vacunación, también hay noticia de Ecopetrol, ¿no, Carlos? Así es, el grupo Ecopetrol, Camilo, ha iniciado ya la vacunación de 12.000 de sus trabajadores en todo Colombia. Esto como parte del programa que se denomina y que maneja la ANDI, Empresas a Vacunación. Vamos a escuchar lo que dijo Jaime Caballero, él es el presidente encargado de la Compañía Estatal de Petróleo y Energía, acerca del avance del Plan Nacional de Vacunación, que hace parte del sector privado que contribuye con la marcha del Plan Nacional de Vacunación. Iniciamos la vacunación contra la COVID-19 para todos los trabajadores del Grupo Ecopetrol, a través de la estrategia Empresas por la Vacunación, primer programa empresarial de vacunación masiva en el mundo, autorizado por el Gobierno Nacional. Hemos adquirido 23.822 dosis de la vacuna CoronaVac, producida por el laboratorio Sinovac, para inmunizar a cerca de 12.000 trabajadores del grupo. Esta es una iniciativa con la que el sector empresarial colombiano se une de manera solidaria para proteger a los trabajadores y sus familias, fortalecer el Plan Nacional de Vacunación y aportar a la salud pública del país. Obras para un mejor futuro. El gobierno del presidente Iván Duque Márquez hace millonarias inversiones en agua y saneamiento básico en Antioquia con la estrategia Compromiso por Colombia Capítulo Agua. Se han priorizado 6 proyectos. Veamos la nota del Ministerio de Vivienda. El agua y el saneamiento básico se toman el departamento de Antioquia con una asignación de más de 202.000 millones de pesos que mejorarán la calidad de vida de los antioqueños con acueductos y alcantarillados. Con la estrategia Compromiso por Colombia, Capítulo Agua, se priorizaron 6 proyectos con una inversión de 146.000 millones de pesos. Las obras se distribuyen así: una en Gómez Plata, una en La Estrella, una en Cocorná, una en Carepa, una en Támesis y una en Venecia. Con estas obras, 109.000 habitantes del departamento serán beneficiados y se generarán más de 423 empleos directos, la mayoría de mano de obra antioqueña. Sé que va a ser de gran beneficio para todos, porque el alcantarillado era un alcantarillado demasiado viejo, pues en tantos años que uno tiene nunca lo habían arreglado. Entonces estamos muy agradecidos. Adicional a la estrategia de Compromiso por Colombia, se tienen 3 proyectos más en ejecución por 38.713 millones en Amalfi y Turbo. Además, se están estructurando y evaluando 4 proyectos para Río Negro por un valor superior a los 18.000 millones de pesos, con el objetivo de proveerle a la población un sistema integral de saneamiento. Colombia es potencia en agua. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y vamos a esta hora al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño. Habla en este momento el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la presentación del Pacto Juvenil por la Libertad Religiosa y de Cultos. Consejero presidencial para la Juventud, Juan Sebastián Arango. Mi saludo al presidente de la Federación de las Comunidades Judías en Colombia. Mi saludo al obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana, Francisco Duque. Mi saludo al director para Latinoamérica Nueva, Eduardo Gómez. Mi saludo al obispo de las Iglesias Ortodoxas Orientales, Luis Antonio Torres Esquivel. Mi saludo al pastor de la Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, Darío Silva, a quien saludo también, un especial recuerdo por su amistad entrañable con mi padre. Saludo también al representante de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Cultos, Héctor José Pardo Velázquez.
Mi saludo también a la representante de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, Marilú Méndez, también a Luis Hernando Fuentes. Mi saludo también muy especial a todos los jóvenes que nos han acompañado en la firma de este importante y trascendental pacto. Mi saludo a los representantes de todos los cultos, de todas las promociones de fe y de todas las iglesias. Tenemos una larga lista de participantes presenciales y virtuales y quiero pues muy especialmente también agradecerle a todos los jóvenes influencers, artistas que están con nosotros en este encuentro. Yo tenía en la mano esta piedra que me entregaste y la verdad me pareció muy importante algo que dijiste, que cuando un joven tomara una piedra fuera para construir y no para destruir. Yo creo que este encuentro es la forma más clara de mostrar la capacidad de construcción de nuestra sociedad. Porque aquí nos encontramos distintas expresiones de fe, distintos cultos, distintas creencias, y compartimos. Pero si miramos la historia de la humanidad, una reunión de esta naturaleza hace muchos años hubiera sido prácticamente imposible, por confrontaciones, por violencia, por estigmatizaciones, por segregaciones, por polarizaciones. Entonces, cuando uno ve tantas expresiones que a lo largo de la historia de la humanidad han tenido confrontaciones, muchas absurdas y muchas quizás alardeadas por quienes querían crecer en esa confrontación, y vemos que somos capaces de superar toda esa historia y de respetarnos en la diferencia, pero más allá, entendernos en la diferencia y construir en la diferencia. Creo que esa es la más grande inspiración para nuestra nación. Y lo digo porque la libertad religiosa es un principio constitucional, es un principio que nuestra Carta Política en sus 30 años invita a todas las expresiones de la fe a tener los mismos derechos, las mismas libertades, pero al mismo tiempo los mismos deberes. Yo soy abiertamente católico, profeso mi fe, pero he tenido la posibilidad de compartir con muchos de ustedes en sus propios entornos y también he podido participar en muchos de sus cultos con entusiasmo, con alegría y casi que, lo digo, teniendo la misma vocación de apego como creyente. Y el Papa Francisco, quien tuve la ocasión de visitarlo en el año 2018, ha utilizado una frase muy bonita para referirse a la sociedad. Dice: la sociedad es un poliedro, es decir, es una forma que tiene distintas caras y distintos tamaños, pero que cada uno de ellos ayuda a darle esa figura. Nuestra sociedad es una sociedad pluralista, democrática, una sociedad donde las voces de todos deben ser respetadas, escuchadas, y donde exista igualdad de oportunidades para la expresión en democracia y para la construcción en democracia. Y este pacto que han firmado hoy los jóvenes de distintas iglesias, cultos y credos, afincado en propósitos comunes, es una inspiración para nuestra sociedad. Es un motivo de alegría en nuestra sociedad. Y es también un camino
para empoderar aún más a una juventud que quiere jugar un papel protagónico, que juega un papel protagónico, y que en este gobierno, en estos casi 3 años, hemos querido no solamente abrir oportunidades, sino marcar diferencias históricas para que el empoderamiento sea real. ¿Cómo se ha logrado esto? En primer lugar, hemos alcanzado la mayor inversión histórica en educación. No solamente invirtiendo en los planes de alimentación escolar, en la construcción de más de 200 colegios, en aproximarnos a más de 12.000 aulas, sino también darle pies, cabeza, estructura, visión y continuidad a tener educación universitaria, técnica y tecnológica pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en Colombia, para que la juventud se sienta en la capacidad de tener esa gran conquista, producto de un anhelo de décadas. Segundo, la juventud quiere expresarse, y como lo decían ustedes, es construyendo con las piedras, no destruyendo con ellas. ¿Y cómo se construye en democracia? ¿Y cómo se construye en democracia? Con la voz y con el voto. Y llevábamos años con un estatuto de ciudadanía juvenil bellamente escrito, bellamente discutido, pero sin la mayor materialización, que era la elección de los consejos municipales de juventud. Y duramos casi 8 años, hasta que en la conversación nacional nosotros dijimos, vamos a abordar este camino. El COVID nos lo impidió el año pasado, pero ¿quién mejor que ustedes para decir que Dios sabe cómo hace sus cosas? Este año, el 28 de noviembre, tendremos la primera elección popular de los consejos municipales de juventud, donde veremos a jóvenes entre 14 y 28 años postulándose y eligiendo a quienes serán sus representantes para incidir en la formulación de políticas públicas. Y yo quiero hoy invitar a los jóvenes de las organizaciones religiosas, de las distintas causas sociales, de cultos, credos y estructuras de fe, para que participen en esta elección, para que sus votos sean las que les garantice a ustedes llevar propuestas todos los días para construir una mejor sociedad, para que entendamos que en democracia el disenso tiene que ser celebrado, porque a partir del disenso es que se logran grandes acuerdos. Y los queremos ver a ustedes participar activamente, mostrar lo mejor de ustedes y que sus postulados sean esa construcción colectiva. Quiero también hacer referencia a que la juventud reclama oportunidades de empleo y que hoy hemos habilitado también un programa excepcional donde vamos a subsidiar el 25% de un salario mínimo legal mensual, equivalente al aporte a la seguridad social, para que se contraten jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Y hemos también articulado políticas para que los jóvenes sean propietarios y construyan ahorro de largo plazo,
donde hoy, gracias al Fondo Nacional del Ahorro, van a poder adquirir vivienda con 90% de financiamiento, sin codeudor y con garantía, con tasa fija, para que la juventud empiece no solamente a contribuir al desarrollo de nuestro país, al dinamizar la construcción y la vivienda, sino que pueda constituir el ahorro más importante de largo plazo. Impulsar a través de la iniciativa Sacúdete, donde con el liderazgo de María Juliana, mi esposa, la primera dama de la nación, y el equipo también de gobierno como Juan Sebastián Arango y la doctora Carolina Salgado, podamos, con la transversalidad de los demás ministerios, llevar soluciones de deporte, cultura, innovación. Y yo quiero hacerle ese reconocimiento a usted, señor ministro Daniel Palacios, porque hemos visto los centros Sacúdete crecer de manera dinámica en todo el territorio. Esos son elementos que yo quisiera enumerar para mostrar que Colombia tiene que estar dispuesta a esos grandes pactos. Pero qué mejor que decir hoy que ante esta gran manifestación en pro de los derechos, también invitemos a que la juventud sea la gran defensora de los deberes. Porque si hablamos de los derechos humanos, hablemos de los deberes humanos. Que la juventud sea la primera que reclame que en una democracia no existe nadie con la justificación política, ideológica o cualquiera para apelar a la violencia para legitimar sus causas. La violencia es la ausencia de la razón, es la ausencia de la reflexión, porque nadie puede pretender defender un derecho pisoteando los derechos de los demás. Nadie puede pretender defender una causa cercenando los derechos de otros. Y los deberes que tenemos son los de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los colombianos, como también lo han hecho históricamente sus iglesias y sus estructuras y organizaciones. Y que como gobierno nos complace los pasos que hemos dado hacia una política pública de libertad religiosa. Y en los pasos que hemos dado también de las políticas territoriales, que ya son más de 90. O también las cartillas pedagógicas en materia de libertad religiosa y los convenios que también estamos promoviendo para que las propias estructuras de las iglesias puedan participar de los programas de gobierno con su experticia, con su experiencia, con su capacidad ejecutiva. Así se construye país entre todos. Y me siento en el deber de, en este encuentro tan importante, hacer referencia a algunos aspectos de coyuntura, frente a los cuales también hemos tenido grandes reflexiones desde la fe, desde las iglesias, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia. Hoy se conoció el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a Colombia. Lo primero que quiero decir es que recibimos dicho reporte con espíritu constructivo. Y en ese espíritu constructivo destacar que ellos enumeran que esta es una sociedad con instituciones sólidas y democráticas, y además que son instituciones que velan y actúan por la protección de los derechos humanos. Es más, se valora el espíritu dialogante de nuestra sociedad y nuestras instituciones, que además está enarbolado también por nuestra Carta Política, sobre todo cuando insta en el artículo 22 a que la paz sea un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Pero es importante también, en el marco de las reflexiones que hace la Comisión, reiterar que nuestra sociedad
que nuestro gobierno, que todas las instituciones de este país reconocen la protesta pacífica como una expresión del ciudadano y que hay que garantizarla y que hay que protegerla. Pero también es importante que en el entendimiento de derechos y deberes, y sobre todo de la legalidad, que es la que define las fronteras frente al comportamiento de los humanos en la sociedad, la violencia, el vandalismo, el terrorismo urbano de baja intensidad tiene que ser enfrentado con la Constitución y la ley para que sea sancionado. Y que las autoridades civiles y de la fuerza pública tienen que velar por ese orden constitucional, garantizarlo, pero hacerlo con estricto apego a los derechos humanos y hacer cada vez más clara la actitud nuestra de cero tolerancia frente a cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública contraria a la Constitución y la ley y los derechos humanos. Es muy importante también hacer reflexiones sin ambajes frente a temas de tanta trascendencia como los bloqueos. No empecemos a atenuarlos. No los llamemos cortes de ruta. No tratemos de relativizar lo que son en realidad. Porque el bloqueo lo que busca es la afectación de los derechos de los demás. Y en una democracia nadie necesita afectar los derechos de otros para defender los propios. Nos duelen esos empleos que se vieron afectados por los bloqueos, ese abastecimiento que se vio afectado por los bloqueos. Nos duele ver a madres perder sus hijos por no poder llegar a la atención de un centro de salud, o la afectación de una vida naciente. Nos duele que se haya tratado de privar de oxígeno y de vacunas por esos bloqueos y tratar de estrangular toda la nación para ejercer presión y que después se viera que detrás de muchas de las promociones de esos actos había claros y repudiables intereses políticos, electorales o electoreros. Yo creo que en eso, respetando de manera constructiva cualquier apreciación, nuestro Código Penal es claro en el artículo 353A, que los bloqueos son un delito. Y que además los organismos de control también lo han expresado así. Y nosotros hemos mantenido la actitud de llegar a muchos de esos sitios donde hay expresiones de la ciudadanía para entenderlos, para resolverlos, pero no convirtiendo la violación de un derecho en el trueque para tener la capacidad de ser escuchado por el Estado. Y yo creo que en eso la actitud de nosotros y de nuestro Estado de Derecho es sencilla. Nadie le puede recomendar a un Estado democrático atenuar, ser pasivo, connivente o cómplice de alguna actitud, hecho o circunstancia que afecte los derechos colectivos. También es muy importante hacer referencia a que se pueden reconocer las interpretaciones y análisis, pero tal vez en muy poco tiempo no se entienda por qué la evolución histórica de nuestras instituciones. La Policía Nacional de Colombia tiene 129 años de existencia y durante muchos años estuvo en el Ministerio de Gobierno,
Años buenos, exitosos, pero donde también después se incubaron males que engendraron grandes violencias en el país. Hay que recordar lo que fueron los debates públicos que tuvo Colombia por décadas para que la policía saliera del Ministerio de Gobierno, porque se había politizado. Se había politizado su reclutamiento, se había politizado su estructura, y ya se hablaba inclusive de hechos de violencia con clara identidad partidista en las épocas de la violencia entre liberales y conservadores. Y fue una decisión institucional que acompañó con claridad a Alberto Lleras Camargo en 1958 para que desde el Ministerio de Defensa, pero reconociendo la naturaleza civil, se despolitizara y se hiciera un trabajo armonioso. Y ese debate fue llevado también al seno de la Asamblea Constituyente de 1991. Y en el artículo 218 de nuestra Constitución se reconoció la naturaleza civil de esa Policía Nacional. Y solamente ese reconocimiento es suficiente para tener clara en sus separaciones frente a las fuerzas militares. Pero su ubicación ha mostrado no solamente ser exitosa, sino que ha sido la que ha fortalecido como nunca antes la capacidad de proteger a los colombianos, la que le ha permitido luchar con éxito contra los carteles de la droga, contra el terrorismo, contra el secuestro, y la misma que cuando se han presentado hechos que ameritan reformas, se hayan podido hacer también con éxito. Entonces, por eso defenderemos, no con tosudez, no con terquedad, sino con fundamentos claros, racionales, históricos, jurídicos, institucionales, estratégicos, esa presencia institucional. Y por supuesto también hemos dado pasos muy importantes en esa reforma, en una reforma que partió de nosotros y que seguirá siendo un derrotero, porque en la protesta pacífica nunca hay ni represión ni limitación desde el punto de vista de la respuesta de las instituciones, y que además hemos seguido protocolos derivados de decisiones judiciales para tener en nuestro país la proporcionalidad y la progresividad. Sobre las demás materias, hoy se ha pronunciado por instrucciones mías nuestra vicepresidenta canciller, y lo haremos con el talante democrático y constructivo que caracteriza a nuestro gobierno. También quiero aprovechar este encuentro, porque en la libertad religiosa y en los propósitos comunes, y veo acá a dirigentes de las iglesias, pastores, obispos, veo también a consejeros y guías espirituales, y todos compartimos la protección irrestricta de los niños de Colombia. Qué bueno ver lo que ayer lográbamos, la cadena perpetua, un anhelo para sancionar a quienes abusan, violan o asesinan niños. Hoy quiero ser muy claro frente a dos fenómenos: lo que ha ocurrido en Medellín, que ha ocurrido también en otros lugares del país, nos estremece. Y queremos inaugurar esa cadena perpetua con quienes han cometido estos crímenes, porque además viene de la mano con la imprescriptibilidad. Cero tolerancia frente a estos fenómenos. Y también mucha prevención, desde la pedagogía y también dentro de los espacios que desde la fe se puedan originar para llevar ese mensaje a la sociedad, el rechazo, el repudio a estos hechos, y sembrar
corazones sanos en nuestra sociedad. Y también quiero expresar el repudio total a esas imágenes que hemos visto, donde aparecen algunos adoctrinando, reclutando y entrenando niños para una confrontación violenta con la sociedad, violenta con las autoridades. Quienes han incurrido en esas prácticas de reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de niños para esos fines, tiene que caerles todo el peso de la ley. Esa instrumentalización es justamente lo que pretenden: sembrar odio de clases, tergiversar y fracturar a la sociedad. Pero eso también se previene y se supera cuando tenemos principios y valores, y cuando somos capaces de infundir valores y principios positivos desde edad temprana. Y quiero también compartirles a ustedes que en este año tan difícil que hemos vivido, este año y medio que no estaba en el radar de ninguno, y me atrevo a pensar que todos los que estamos acá, de alguna manera hemos perdido un amigo, un familiar, un conocido, un compañero, por cuenta de esta pandemia. La pandemia ha sido una amenaza a nuestra sociedad y nos ha mostrado lo frágiles que somos también. Nos ha mostrado lo pasajero, lo transitorio que son muchos de los bienes terrenales, y nos ha mostrado lo que vale un abrazo, un espacio de familia, compartir, lo que vale la presencialidad, lo que vale la interacción humana. Y yo quiero agradecerle a las iglesias, todas, a las manifestaciones de fe, a los credos, a todos los aquí presentes, porque aún sabiendo las restricciones que tuvimos en términos de aglomeraciones y las que hemos tenido, ustedes han seguido conduciendo también un camino de esperanza, de fe, de compañía, de consejo que la sociedad necesita, que siempre será altamente valorado, y que hoy lo necesitamos a ustedes también para que en el ejercicio de esta libertad religiosa promovamos con alegría, con entusiasmo, la reactivación segura de nuestro país y la vacunación masiva. Mañana estaremos llegando a 20 millones de colombianos vacunados. Una cifra muy importante. $20 millones de vidas que esperamos se protejan y se salven. Y vamos a llegar a esos 35 millones de colombianos vacunados. Y en la medida que la ciencia nos vaya habilitando, que sectores más jóvenes de la población puedan también llegar a esa vacuna, también avanzaremos en esa dirección. Que logremos proteger a los más vulnerables, manteniendo el ingreso solidario hasta diciembre del año entrante, manteniendo el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal, hasta diciembre de este año. Que convirtamos la matrícula gratis en esa política de larguísimo plazo, de política de Estado. Que el subsidio al empleo de los jóvenes también tenga esa trascendencia, más allá del 2022, como también lo hemos planteado al convertirla en política de Estado, y que garanticemos la estabilidad de las finanzas de nuestra nación, sin tocar el bolsillo de ninguna persona natural y acogiendo ya este camino del consenso que se ha ido edificando. Que atendamos el llamado de nuestros jóvenes y que los jóvenes sean los mayores sembradores de paz y de rechazo a la violencia en nuestra sociedad. Estoy seguro que todo esto no solamente se construye, sino que se construirá día a día con el apoyo de todos ustedes. Hoy quiero hacerle un reconocimiento al viceministro Carlos Baena, un hombre que ha estado en todos los territorios, en el diálogo social,
y que a veces en sus sueños interpreta aspectos de la realidad. Y me decía hace unos meses que él soñaba que estaba en una piscina, pero que no podía salir de ella. Por supuesto no es la política, se trataba de la piscina de estar resolviendo muchísimas conflictividades sociales. Y quiero decirle, viceministro, gracias por ese talante que tiene usted, esa paciencia, y porque además bajo el liderazgo del ministro Daniel Palacios han materializado lo que muchos tratan de tergiversar. Este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por el diálogo social y que ha logrado tener en un plan de desarrollo construido en el diálogo social una agenda con trazabilidad presupuestal para las comunidades indígenas, con trazabilidad presupuestal para las minorías étnicas, con trazabilidad presupuestal para garantizar la equidad de género y trabajar en pro de ella, y lo mismo también frente a otras minorías en nuestro país. Y se hace además con el espíritu de estar en los territorios y de tener una multiplicidad de mesas y acciones, y donde son esos consensos los que nos ayudan a construir ese gran poliedro que es nuestra sociedad. Mi felicitación a nuestros jóvenes hoy aquí presentes, una demostración más de los bríos y la capacidad que tienen para construir futuro. Mi gratitud, una vez más, a todos los dirigentes religiosos en esta celebración, porque la libertad religiosa es un triunfo de la democracia y necesitamos que ese mismo espíritu sea el que nos guíe para que en democracia rechacemos toda forma de violencia. Como se lo pude leer a uno de los constituyentes del 91 cuando estuvo expuesta en la Casa de Nariño, esa versión sublime de la Carta Política que fue firmada y dedicada por todos los constituyentes, decía una de las más finas voces y una de las más engalanadas plumas que tuvo la Asamblea: con esta Carta Política nadie podrá justificar la violencia como forma de hacer política. Así que en este día reivindicamos esos principios y los principios de libertad religiosa que nos deja nuestra brújula de navegación institucional en sus 30 años de existencia. Muchísimas gracias. Declaración en directo del presidente de la República, Iván Duque Márquez, en esta presentación del Pacto Juvenil para la Libertad Religiosa y de Cultos. El presidente ha dicho que este pacto es una inspiración para la sociedad colombiana y es un camino para empoderar aún más a una juventud que tiene un papel protagónico. Ha dicho el presidente que se construye democracia con la voz y con el voto, y también hizo un llamado precisamente a los jóvenes de los diferentes cultos a participar en las elecciones de los consejos municipales de juventud, en la elección que se va a realizar el próximo 28 de noviembre. Habló sobre el tema de bloqueos en respuesta, obviamente, Carlos Fernando, a la CIDH, al informe presentado hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dijo: no empecemos a atenuar con nombres los bloqueos como los llamados cortes de ruta. Son bloqueos, dice el presidente de la República, y dice adicionalmente que la violencia no puede convertirse en un trueque para que una persona sea escuchada por el Estado colombiano. Imágenes de este evento, la entrega de una piedra que hizo una de las jóvenes que estuvo allí, firmantes de este pacto por la libertad religiosa y cultos con la juventud, y le dice esta chica que esa piedra es para construir y que ojalá la próxima vez que se viera una piedra no sea para romper, no sea para destruir, sino sea para construir. Así es, Camila. Sí, muy bien. También en las palabras el presidente ha rechazado las personas que han instrumentalizado a los menores de edad para prepararlos para confrontaciones contra la misma sociedad. Esto a propósito de las imágenes que hemos visto últimamente en las noticias, donde en Medellín los ciudadanos han entrenado a los menores para las confrontaciones contra la fuerza pública. Ha dicho que a estas personas que instrumentalizan a los menores les debe caer todo el peso de la ley. Y finalmente el presidente habló sobre el tema del Plan Nacional de Vacunación y dijo que mañana llegaremos a la meta de 20 millones de vacunados.
Un datico para cerrar, de orden público, el presidente acaba de trinar una noticia de orden público. Un operativo de la Armada, la Policía y la Fiscalía ha permitido la captura en el Valle del Cauca de Daniel Orobio, principal cabecilla de uno de los grupos residuales de las extintas FARC, del grupo armado organizado Columna Móvil Franco Benavides. Este hombre se dedica al tema del narcotráfico allí en esta zona del Valle. 1:17 p.m. y mañana, Carlos Fernando, queda pendiente la entrevista con la señora ministra de Educación, María Victoria Angulo, una entrevista bien interesante y bien pedagógica. Especialmente con el tema del retorno a las aulas, que ya está avanzando en todo el país, y matrícula cero, también vamos a hablar de ese beneficio. Hasta aquí este noticiero, esta emisión del mediodía de Casa de Nariño en Línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. Muy buena tarde para todos. El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.